Buen día, en este video veremos el procedimiento para resolver un problema para calcular el área, la aproximación de área por sumas finitas utilizando el método de suma superior. Entonces, el problema nos pide determinar el área acotada por la función f de x igual a 5 menos x menos 4 al cuadrado sobre 10 y el eje x, ¿no? Que sería esta función y el eje x, en un intervalo de x definido desde menos 1, que sería desde aquí, hasta x igual a 3, que sería este límite superior. Empleando el método, decíamos, método suma superior y con 4 rectángulos. Entonces el problema nos pide que utilicemos 4 rectángulos, que trabajemos sobre la función f de x igual a 5 menos x menos 4 al cuadrado sobre 10, en un intervalo desde menos 1 hasta 3. Y que utilicemos el método de suma superior. Para el método de suma superior debemos de recordar que la altura está dada por el extremo superior del subintervalo, es decir, el límite derecho. La base del rectángulo, de cada uno de los rectángulos que vamos a generar, va a ser a sub n más 1 menos a sub 1 entre n, donde a sub n más 1 es el límite superior del intervalo que nos propone el problema y a sub 1 es el límite inferior. Para nuestro caso particular, estaríamos trabajando con que el límite inferior sería menos 1, el límite superior sería 3. Es decir, la base, que es desde el límite superior, que vale 3, menos el límite inferior, que vale menos 1, y tendríamos que dividirlo entre el número de rectángulos. En este caso el número de rectángulos son 4, por lo tanto será 3 menos menos 1, que son 4, entre 4 igual a 1. Por lo tanto, cada rectángulo de los que vamos a utilizar va a tener una base de 1. Entonces vamos a iniciar en menos 1 y cada vez que aumentemos 1 en x vamos a generar un nuevo rectángulo, de menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Comenzamos con el rectángulo 1 que tiene por valor de y igual a 1, porque estaríamos trabajando con a sub 1, ¿no? A sub 1, que es el límite inferior, vale menos 1, según nos señala el problema, y este primer rectángulo va desde a sub i hasta a sub i más 1, es decir, desde a sub 1 hasta a sub 1 más 1, que sería a sub 2, donde a sub 2 es el valor de a sub 1, que es menos 1, donde inició nuestro intervalo o nuestro subintervalo, más la base del rectángulo, que es 1. Por lo tanto sería menos 1 más 1, 0. Y entonces tenemos que nuestro subintervalo del primer rectángulo va a ser desde menos 1 hasta 0, como lo habíamos señalado previamente aquí en la gráfica, ¿no? Muy bien, ya tenemos el subintervalo definido. La base también ya la tenemos definido, va a ser 1 para todos los rectángulos con los que vamos a trabajar, debido al número de rectángulos que nos pide el problema. Y necesitamos calcular la altura. La altura, como estamos trabajando en suma superior, habíamos dicho, está definida por el límite superior de cada subintervalo, es decir, por el extremo derecho de cada subintervalo. En este caso, para nuestro subintervalo, el límite derecho, a sub i más 1, es igual a 0, que es donde terminó nuestro subintervalo. Por lo tanto, hay que evaluar nuestra función en ese límite superior del subintervalo, 5 menos 0 menos 4 al cuadrado sobre 10. 0 menos 4 es menos 4 al cuadrado son 16, 16 entre 10 es 1.6 y 5 menos 1.6 nos da 3.4. Por lo tanto, para el primer rectángulo, que sería desde menos 1 hasta 4, como lo señalamos hace un momento, la altura va a estar definida por el límite superior, en este caso 0, desde el eje x hasta llegar a la función. Y de ahí nuestro subintervalo, nuestro rectángulo lo tendríamos que generar pues hacia el lado izquierdo, ¿no? Porque estamos trabajando en esta ocasión con una suma superior. Y el área que tendríamos de nuestro rectángulo pues sería esta. Entonces este sería nuestro rectángulo número 1. Y nuestro rectángulo 1 va a tener por área base, que es 1, por altura, que es 3.4. Entonces 1 por 3.4 nos da un área de 3.4 unidades cuadradas para nuestro primer rectángulo. El segundo rectángulo, que sería cuando i vale 2, sería a sub i,
que es a sub 2, es donde inicia nuestro segundo rectángulo, que es en 0, porque es donde terminó el primero. De hecho, gráficamente lo podemos observar, que el primer rectángulo terminó en 0 y justo donde termina nuestro primer rectángulo, pues iniciaría el segundo rectángulo, ¿no? En este caso, el segundo rectángulo iría desde 0 hasta 1. Igual lo podemos comprobar matemáticamente con un cálculo a sub i más 1, que sería cuando i vale 2, 2 más 1, 3, es decir, a sub 3. A sub 3 es el valor inferior, que es 0, más la base, que es 1, por lo tanto termina en 1. Es decir, nuestro intervalo del rectángulo número 2 sería desde 0 hasta 1, como lo vimos hace un momento gráficamente, de 0 a 1. Muy bien, este rectángulo, igual que el rectángulo anterior, tiene una base de 1, porque así nos dio el cálculo utilizando 4 rectángulos, y tendríamos que evaluar la altura, considerando que por ser una suma superior, esta se calcula evaluando nuestra función en el límite superior de nuestro subintervalo, en este caso de 1. Evaluamos nuestra función en 1 y el resultado es 4.1. Por lo tanto, nuestra altura, al evaluar en 1, sería desde el eje X hasta llegar a nuestra función, que gráficamente lo veríamos de esa manera. Y cerramos nuestro rectángulo. Por lo tanto, este sería nuestro rectángulo número 2. Ya teniendo el rectángulo número 2, pues hay que calcularle su área multiplicando base por altura, la base que es 1, por la altura que fue 4.1, 1 por 4.1 y nos da un área para el segundo rectángulo de 4.1 unidades cuadradas. Vamos con el tercer rectángulo. El tercer rectángulo, gráficamente podemos observar que iniciaría donde terminó el segundo, es decir, inicia en 1 y termina en 2. De igual forma lo podemos ver con el cálculo. Estamos trabajando con el tercer rectángulo donde i vale 3. Entonces a sub 3 sería iniciando en 1, que es, decíamos, donde terminó el rectángulo anterior. Y al sumarle la base que nos dio de 1, sería 1 más 1, 2. Que entonces nuestro subintervalo del tercer rectángulo va de 1 a 2, que era lo que habíamos señalado acá gráficamente, ¿no? De 1 a 2. Entonces ya tenemos el subintervalo, ya tenemos la base, que es de 1, nuevamente, porque así nos dio el cálculo cuando trabajamos con 4 rectángulos en el subintervalo dado del problema. Perdón, en el intervalo dado del problema. Y necesitamos calcular la altura. La altura en suma superior, es decir, en el límite superior de nuestro subintervalo, sería evaluar en 2. La función evaluada en 2 nos da como resultado 4.6. Por lo tanto, la altura de este tercer rectángulo sería desde el eje X hasta nuestra función. Y me pasé un poco. Vamos a borrarle. Ahí está. Y el área sería esta área. De nuestro tercer rectángulo. Este tercer rectángulo tendrá por área base por altura, la base que es de 1 y la altura que es la que acabamos de calcular, 4.6, 1 por 4.6, por lo tanto tiene una altura de 4.6 unidades cuadradas. Finalmente vamos con el último rectángulo, el rectángulo número 4. Este iniciaría donde terminó el rectángulo 3, es decir, inicia en 2. Y en la gráfica podemos observar que va a terminar en 3, que de hecho por ser el cuarto rectángulo, el último rectángulo que nos está pidiendo que utilicemos, pues tiene que terminar en el límite superior del intervalo en el cual nos está pidiendo evaluar. Entonces iniciaríamos en a sub 4, que vale 2, porque ahí se terminó el intervalo anterior, y terminaría en a sub 5, donde a sub 5 es a sub 4, que vale 2, más la base, entonces daría 3. Es decir, el intervalo 4 inicia en 2 y termina en 3. Tiene una base de 1 y una altura calculada en suma superior, es decir, hay que evaluar el límite superior del subintervalo. En este caso evaluamos la función en 3. Al evaluar la función en 3 obtenemos 4.9 de altura, que corresponde
a la altura en 3 desde el eje X hasta llegar a la función. Sería más o menos así. Y esta sería el área de nuestro rectángulo 4. Igual aquí no se ve un poco más delgado este último rectángulo, pero es simple y sencillamente por la gráfica, ¿no? Que está hecha un poquito al tanteo, no está hecha con tanta exactitud. Si somos más cuidadosos en las mediciones, nos daremos cuenta que sí salen los rectángulos más homogéneos. Muy bien, entonces sería multiplicar la base, que es de 1, por la altura, que es de 4.9, y entonces el área de ese cuarto rectángulo es de 4.9 unidades cuadradas. Finalmente, pues el área o la aproximación del área desde -1 hasta 3, dada por nuestra curva, sería la suma de las áreas de los cuatro rectángulos, es decir, habría que sumar el área del rectángulo 1, que es 3.4, el área del rectángulo 2, 4.1, el área del rectángulo 3, 4.6 y el área del rectángulo 4, 4.9, y en total nos da 17 unidades cuadradas de área. Podemos darnos cuenta que este valor de 17 pues está por encima del área que realmente sería, debido a que estamos calculando aquí un exceso de área, ¿no? Estamos generando algunos rectángulos que están por encima de la curva. Pero no hay ningún problema, es parte del error que ya lleva incluido nuestro método de suma superior. Debemos recordar que esto a final de cuentas es una aproximación del área. También ya habíamos visto en un video anterior que entre más rectángulos utilicemos, pues más subdividimos esta región y se va generando un área un poquito más real, un poquito más exacta, ¿no? Pero pues eso implica también que hay que hacer más procedimiento. Muy bien, entonces esto sería todo. Espero que con este ejemplo les ayude a comprender mejor el método de suma superior, y en un futuro video subiré el procedimiento para trabajar con punto medio. También en un video anterior está con lo que es suma inferior, que también lo pueden consultar. Y bueno, espero que les haya servido este video. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.